Bien, buenos días. La idea que tenemos entonces hoy es recordar un poco lo que tiene que ver con el fuero sindical. Recuerden que habíamos dicho que el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo definía entonces lo que era ese fuero sindical. Fuero sindical que no es otra cosa que la garantía que gozan algunos trabajadores, recuerden bien, son algunos trabajadores. ¿Para qué? Para que no sean despedidos ni desmejorados en sus condiciones laborales o condiciones de trabajo, o también que no vayan a ser trasladados de su sitio de trabajo por razones que no correspondan a una justa causa. De otra manera, que los trabajadores que gozan de la garantía del fuero sindical no sean despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o del municipio por razones de su actividad sindical. Esa es, digamos, en esencia lo que busca, digamos, esta garantía del fuero sindical. Y que si un trabajador requiere ser entonces despedido, desmejorado o trasladado, a pesar de que exista la justa causa, debe tener entonces una previa calificación por el juez laboral o el juez de trabajo. Bien, en ese sentido entonces, el fuero sindical, ¿cierto? En esencia es eso, que ningún trabajador, sea un trabajador privado o un trabajador público, llamemos un empleado público, pueda ser entonces despedido, desmejorado o trasladado sin previo consentimiento del juez laboral, o mejor, sin que medie un proceso de levantamiento de fuero sindical para que esta persona pueda entonces proceder a hacer esa desmejora, traslado o retiro de ese trabajador. Recordemos también que esa solicitud de ese levantamiento de la garantía foral tiene que ser con una justa causa. Si yo no puedo ir ante el juez a decir, señor juez, levántele el fuero sindical a este trabajador si no llevo una justa causa. Precisamente esa es la garantía que se tiene. Bien, en ese sentido entonces, de no ser así, de no tener el empleador el permiso del juez laboral, ¿cierto? Entonces, pues resultaría nugatorio ese derecho constitucional del fuero sindical. Esto es una protección para estos trabajadores para que puedan entonces que ejercer su libre ejercicio de asociación sindical sin que por esto se vean abocados a un despido, a un traslado injusto por parte del empleador. Bien, eh, decimos entonces también que quienes estaban amparados por el fuero sindical, lo vimos la última clase presencial que tuvimos, y dijimos entonces que quienes estaban amparados por ese fuero sindical eran, primero, los fundadores. ¿Estoy de acuerdo con qué? De acuerdo con el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, que también fue modificado por el artículo 12 de la Ley 584 del 2000. Decíamos entonces ahí en ese caso del 12 de la 584 que quienes, o mejor, quienes están amparados por el fuero sindical. En primer término decíamos que eran los fundadores de un sindicato. ¿Desde cuándo? Desde el día en que se constituía ese sindicato hasta 2 meses después de la inscripción del registro sindical, sin que ésta excediera los 6 meses. Explicábamos también entonces en esta ocasión que este tema del fuero sindical, antes de la sentencia de la Corte Constitucional en que prácticamente determinó el registro automático de las organizaciones sindicales ante el Ministerio del Trabajo, esto teniendo en cuenta ese principio constitucional, esa máxima legal que determina que los sindicatos no deben tener ningún tipo de injerencia del Estado. Estas son organizaciones de carácter autónomo de los trabajadores. En tal sentido, el Estado no debe inmiscuirse en los asuntos de los sindicatos. Fue así entonces que se generó el registro automático de los movimientos sindicales. Tienen entonces fueron quienes los fundadores de un sindicato. ¿Desde cuándo? Desde el mismo día en que se reúnen con la firme intención de fundar una organización sindical. ¿Y cuánto dura este fuero? Dura 2 meses desde ese día de la Constitución, 2 meses más, sin que esto exceda de 6 meses. Realmente este fuero de fundadores va a ser un fuero
que va a durar desde el momento en que se crea el sindicato, valga el pleonasmo, la tautología, desde la fundación hasta el día del depósito. Pero habíamos dicho que teníamos 5 días hábiles para depositar el sindicato, de tal manera que podríamos decir que casi que este fuero de fundadores es un fuero que duraría desde el momento de la creación hasta el momento del registro de esta organización sindical. Difícilmente pase o exceda de los 6 meses, incluso de los 2 meses, por lo que les estaba explicando. Bien, ¿qué otros trabajadores también entonces tienen fuero en Colombia? Bueno, los trabajadores que con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, que con anterioridad a la inscripción en el registro ingresen al sindicato. Quiere decir entonces, por decir algo, hoy 28 de marzo del 2020 creamos el sindicato, fundamos el sindicato. Tienen fuero, lo que llamábamos fuero de adherentes, quienes ingresan desde el momento mismo de la fundación y hasta completar el registro en el Ministerio del Trabajo. ¿Cuántos días tenemos para depositar este sindicato desde su fundación? 5 días hábiles. Podemos decir entonces que hay un fuero de fundadores para aquellas personas, aquellos trabajadores que decidan afiliarse al sindicato desde el momento de su fundación y hasta que el sindicato sea registrado en el Ministerio del Trabajo. Ese es el fuero de adherentes, quien adhiera a ese sindicato una vez haya sido entonces fundado el sindicato. Bien, ahora, ¿quiénes entonces tienen derecho al fuero? Dice el 406 del Código Sustantivo que tienen derecho al fuero sindical todas las juntas directivas y las subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos. Habíamos revisado también este tema ya, que todas las juntas directivas, no solamente del sindicato de primer orden, sino del sindicato de segundo orden y de tercer orden, llámese en federaciones, llámese en confederaciones. Pero aquí hay un tema y aquí era donde veníamos nosotros trabajando, y es que el mismo código en el literal C nos dice que también tienen fuero las subdirectivas de los sindicatos. Veíamos en la creación de los estatutos que los sindicatos que son por lo menos del orden nacional tienen la posibilidad de crear subdirectivas en aquellos municipios donde exista presencia de la empresa o de, sí, de la empresa o de la entidad donde trabajen del sector público y que existan más de 25 trabajadores. Allí se puede crear una subdirectiva seccional de ese sindicato. Ejemplo, decíamos, si creamos un sindicato de la Universidad de Santo Tomás, pues esta podría crear subdirectivas, si fuese del orden nacional, desde luego, en aquellos municipios donde pueda entonces existir más de 25 trabajadores y decidan crear la subdirectiva X del sindicato nacional de tal empresa. Ejemplo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Santo Tomás, a nivel nacional, puede crear una subdirectiva entonces en Villavicencio, entonces allí se creará la subdirectiva seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Santo Tomás. Así puede suceder también en Bucaramanga y puede suceder también en los municipios donde la universidad tenga presencia. ¿Cuánto necesitamos? 25 trabajadores. Pero aquí viene otro elemento. Una vez creado el sindicato del orden nacional y queremos fundar una subdirectiva en un municipio diferente al municipio donde está el domicilio de nuestro sindicato, quiere decir, si nuestro sindicato del orden nacional tiene su domicilio en Bogotá, pues no se puede crear subdirectiva en Bogotá. Si el sindicato nacional tiene la junta directiva nacional, está registrada en Medellín, pues no podemos crear subdirectivas en Medellín y así sucesivamente. Creamos entonces subdirectivas en aquellos municipios diferentes al domicilio del sindicato nacional. Pero la pregunta entonces surge es, bueno, ¿y en aquellos municipios donde no contamos con 25 trabajadores, qué podemos hacer? Pues bien, en ese municipio donde no contamos con esos 25 trabajadores, esto es primicia, esto es una primicia, podemos crear un comité sindical. Volvamos otra vez. Un sindicato del orden nacional puede crear subdirectivas o un sindicato
digamos que tenga influencia en la región, en el departamento, puede crear subdirectivas en aquellos municipios donde tenga presencia la empresa o la entidad para la cual estamos laborando. ¿Cuántos necesitamos para crear una subdirectiva? 25 trabajadores. Pero en aquellos municipios, chisme, esto es una primicia, en aquellos municipios donde no tenemos los 25 trabajadores, podemos crear un comité. ¿Con cuántos trabajadores podemos crear el comité? Con 12 trabajadores. Quiere decir que la norma nos permite crear una subdirectiva llamada comité en aquellos municipios donde no contamos con el número de 25 trabajadores, podemos crear un comité. ¿Cuál es la diferencia entre el comité y la subdirectiva? Pues son dos, digamos, condiciones o características que los identifican. La primera es que en la subdirectiva seccional se requiere mínimo 25 trabajadores y si tenemos los 25, creamos esa subdirectiva y esa subdirectiva tendrá 10 miembros de su junta directiva con fuero sindical. Si no contamos con los 25 trabajadores y tenemos 12 trabajadores, entonces allí creamos que un comité sindical, pero este comité solo tendrá derecho a 2 miembros de ese comité, uno principal y uno suplente. A diferencia de las juntas directivas nacionales y de las juntas directivas seccionales, que éstas contarán con 10 miembros en su junta directiva nacional. ¿Esto por qué es importante? Porque son estas personas las que tienen derecho al fuero sindical que venimos trabajando como garantía de no ser despedido, desmejorado o trasladado por condiciones que no sean una justa causa y con previo requerimiento o previa autorización del juez laboral. Bien, tienen entonces fuero quienes, los fundadores, los adherentes, los miembros de las juntas directivas nacionales 10 miembros, los miembros de las subdirectivas seccionales 10 miembros, los miembros de los comités creados con 12 trabajadores, un principal y un suplente. Y ya les había explicado yo el tema de las comisiones, en este caso la Comisión Estatutaria de Reclamos, que son 2 trabajadores por entidad, los cuales también tienen fuero. ¿Quiénes? Uno principal y uno suplente. Bien. ¿Quiénes más entonces tienen fuero en un sindicato? Se me olvidaba contarles algo. Con respecto a esta subdirectiva, a estas comisiones estatutarias de reclamo, se decía inicialmente, ¿cierto?, que estas comisiones de reclamos eran designadas ¿por quién? Por la organización sindical que tuviese el mayor número de trabajadores. Recuerden la posibilidad de crear varios sindicatos en una empresa, pero también recuerden que podemos entonces afiliarnos a varios sindicatos de la misma empresa. Se decía entonces, de acuerdo con este 406 del código, que los 2 miembros de esa comisión estatutaria de reclamos los designaba ¿quién? La organización sindical con mayor número de trabajadores. Sin embargo, esto es declarado inexequible por la Corte, ¿cierto? Y ahora lo que se requiere entonces es que los sindicatos que existen en cualquier empresa deben entonces ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para que elijan esos 2 miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos, que van a ser entonces aquellos que cumplirán con ese papel de servir como una comisión de mediación, si se quiere llamar así, entre la empresa y los trabajadores. Bien, eso digamos pues a grandes rasgos. Con respecto a lo que tiene que ver con el fuero. Vamos a mirar entonces en la segunda parte lo que tiene que ver entonces con a quiénes más cobija el fuero sindical y qué otros tipos de fueros tenemos.